Bienvenidos al podcast de Rendurance. Hoy está con nosotros la doctora Eva Ferrer, especialista en trabajar con deportistas femeninas, que hablaremos de muchas cosas, pero entre ellos temas tabú como relación entrenador-deportista y también un tema tabú que se toca poco, se habla muy poco, como es el embarazo en deportistas profesionales. Así que si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas y actives la campanilla. Ahora sí, metemos cabecera y empezamos. Bien, bienvenidas oyentes del podcast de Rendurance. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Eva Farré, con la que tuve el privilegio de compartir unos años en nuestra etapa en el deporte profesional. Y sin más preámbulos, Eva, gracias por aceptar la invitación, por pasarte por esta casa virtual de Rendurance y muy agradecido que estés hoy aquí con nosotros. Faltaría más, un placer. Bien, pues para los que no conozcáis a Eva, es una persona con una amplia trayectoria, es doctora en medicina del deporte, ¿vale? Y hemos hecho un poco una introducción antes de hablar con ella. Pero lo que vamos a destacar, sobre todo, que a mí me gusta mucho, que fue un poco las artífices, una de las voces manejantes, una de las voces cantantes, en todo el cambio que se produjo con el Fútbol Club Barcelona femenino. Ella estaba al pie del cañón un poco para promover este cambio físico, médico, para potenciar a las jugadoras y conseguir los resultados que se han ido viendo. Eh, pero aparte de ello, pues es doctora en el Hospital Sant Joan de Déu y el último año está en un proyecto, pues como el podcast de Rendurance, un proyecto de divulgación de deporte en femenino. ¿Nos podías contar un poco en qué se basa este proyecto? ¿Qué es lo que soléis hacer en este proyecto de deporte en femenino? Bueno, lo que buscamos sobre todo es acompañar. A mí la palabra acompañar me gusta mucho y la utilizo muy a menudo. No dejamos de ser personas, cada uno con su tiempo, sus necesidades, sus características, y la mayoría, o yo creo que la mayoría nos gusta, ¿no? Que nos acompañen a conseguir un objetivo, sea el que sea. Entonces, lo que intentamos es dar solución o dar consejos o recomendaciones a aquellas necesidades que tienen las mujeres, porque nosotras no somos ni mejores ni peores, sino que tenemos diferencias, ¿no? Fisiológicas, anatómicas, y porque como que pasamos por distintas etapas vitales, pues intentamos adaptar la actividad física, el deporte, el ejercicio a las necesidades que pueden tener las mujeres y que busquen los beneficios de salud, ¿no? Porque entendemos que la actividad física o el deporte a nivel de élite es rendimiento, pero debemos partir de la base de la salud. Y para la población general, en muchas ocasiones, aunque hay gente que se vuelve un poco loca, ¿no? Y busca ese rendimiento sin tener la base del entrenamiento o de los conocimientos, debemos partir, o desde mi punto de vista, ¿no? Como médico, debemos partir desde la base de salud. Perfecto, pues parece un proyecto súper interesante y al final también ayudar a aquellas deportistas pues que a lo mejor no tienen esos recursos como puede ser una estructura tan grande. Uno de los temas que hablando contigo, preparando la entrevista, es que me comentaste que has estado mucho tiempo en el deporte profesional y que, como si te hubiera picado el gusanillo, hubieras visto la necesidad de estos últimos 2, 3 años de dedicarte o focalizarte mucho más a la investigación relacionado con todo el tema de la fisiología femenina. ¿A qué se debe este nuevo enfoque? Bueno, yo creo que al final, desde la parte más médica, ¿no? Hablamos mucho de la teoría, ¿no? En teoría pasa esto, en teoría pasa lo otro, pero cuando lo aplicas o quieres aplicarlo, ¿no? La fisiología aplicada, quieres que esa teoría baje a la realidad, te das cuenta que tenemos mucha falta de información. Y en el caso de la mujer, creo que no voy a descubrir la piedra filosofal si digo que durante mucho tiempo y aún ahora seguimos estando
poco estudiadas. Y una de las grandes, grandes causas o grandes excusas, si quieres llamarlo así, son nuestros cambios fisiológicos, sobre todo relacionados con las hormonas. Y es que es la realidad. Es decir, nosotras pasamos, en principio, y si todo va bien, cada mes, por fluctuaciones y cambios importantes, que cuando tú vas a hacer un estudio o una valoración, llámale de un medicamento, llámale de un producto, llámale de lo que sea, pues esas variables hacen ruido, ¿no? Que decimos nosotros, hay mucho ruido, no están controladas, son difíciles de poder conocer si afectan o no afectan. Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué no conocer un poquito más, sobre todo en el mundo del deporte, ¿no? Que es al que me dedico, y ver si aplicando lo que podemos llegar a conocer, podemos mejorar en salud y en rendimiento? Y en esa estamos. Empezando, empezando. Empezando. Y hilando ya la primera parte de la entrevista, ¿vale? ¿Por dónde habéis empezado? ¿Qué habéis visto que es lo primero en lo que podéis ver o lo que, lo que dicen los libros se dista mucho de la realidad? Bueno, al final hay que empezar por lo básico. O sea, lo que no puedes hacer es empezar la casa por el tejado, ¿no? Y creo que la necesidad está, y sobre todo nos hemos focalizado en el ciclo hormonal, ¿no? En el ciclo hormonal de la menstruación, básicamente. ¿Por qué? Una, si tú te vas a mirar las publicaciones que hay, tampoco hace tanto, pero de las publicaciones que hay, la mayoría están basadas en calendario, que es lo que podemos saber, evidentemente. Y hay una fase del ciclo menstrual, si nos centramos en ello en concreto, la única fase que sabemos qué es lo que ocurre es cuando estamos sangrando, que evidentemente esos días más o menos es la única fase que podemos tener controlada de lo que puede estar sucediendo. A partir de ahí, tú no sabes lo que pasa a nivel hormonal. Puedes tener una idea, pues depende de cómo sea el flujo, depende de la tensión mamaria, depende de tus fluctuaciones en carácter, ¿no? Que eso nosotras mismas nos conocemos y sabemos más o menos en qué momento podemos estar, pero la realidad hormonal no la conocemos porque solo hay una manera de saberla, que es haciendo analíticas y no puedes estar pinchando a alguien cada día para conocer esa base. Entonces, lo que nosotros hemos empezado es intentar conocer ese perfil en el mundo del deporte de élite, del mundo del rendimiento, conociendo ese perfil para luego ya veremos cómo lo aplicamos, pero también con la base de salud, porque es importante que tú tengas información que la puedes aplicar al rendimiento, pero evidentemente esa parte de salud debe existir, porque si una persona no está sana, no te va a rendir, ¿no? Por tanto, ahí tienes esa dualidad, pero que en realidad debe ir junta. Sí, es difícil de conjuntar porque al final, y eso es sobre todo nosotros también en tu caso con lo que nos daba la experiencia es que nos focalizábamos mucho en métricas de rendimiento, pero luego muchas veces el propio jugador no estaba sano, no recuperaba bien y al final te das cuenta de que los pilares son importantes, el descansar bien, el comer bien y luego entrenar, hacer lo que te toca hacer, pero sobre todo los otros dos, el descansar y el comer que muchas veces se deja un poco de lado. Y en este sentido, en función de lo que habéis empezado a hacer, ¿habéis visto en este caso, pues, alguna manera cómo puede influir estas fluctuaciones hormonales dentro del ciclo menstrual? ¿O todavía está todo en fase muy preliminar, como hacer unas primeras conclusiones o valoraciones? Conclusiones todavía no podemos sacar si lo trasladamos al mundo del rendimiento o de valoración de entreno. O sea, lo que nosotros queremos conocer ahora es, primero, cuál es el mejor método para poder analizarlo. Sabemos que el gold standard es la sangre, evidentemente, porque buscamos estrógenos y progesterona, que son las hormonas que marcan, ¿no? el baile hormonal durante el ciclo menstrual. ¿Cuál es la metodología? La mejor metodología, buscar aquella que pueda ser validada sin ser invasiva y de hecho nos estamos focalizando mucho en ello. Tú sabes perfectamente que el mundo del rendimiento y más cuando son deportes de equipo es mucho más complicado porque una
persona, un deporte individual, tienes a esa persona y la puedes gestionar mucho mejor que no en un equipo que son mucha gente y por tanto ahí se entraña una dificultad que además va ligada a el deporte y el calendario de ese deporte. O sea, si tú tienes que medirle a un atleta, a una profesional, su ciclo menstrual y lo quieres hacer a través de las hormonas, que en este caso estamos hablando que era sangre, el gold standard, debes tenerla en casa cada día. Y eso es básicamente imposible, ¿no? En un calendario, Ujú. llámale fútbol, llámale baloncesto, llámale lo que quieras, ¿no? Entonces estamos buscando aquellos métodos que pueden ser válidos y que no requieran de ser invasivos o no requieran de estar tomando constantemente esos valores. Y nosotros hemos hecho o intentado validar sangre y saliva, a ver si podríamos utilizar la saliva como método no invasivo para conocer las hormonas. Y en ello estamos analizando los resultados. Podría ser un primer paso. Pero bueno, yo creo que habrá una segunda fase de ese estudio. Como tú bien sabes, toda la investigación no se queda en un primer estudio, que normalmente se le llama proyecto piloto, precisamente Sí. porque ese proyecto tiene que darte la idea de cómo seguir el siguiente, ¿no? Yo creo que estamos en esa fase ahora mismo de probablemente hacer una segunda fase. Pero bueno, estamos en ello para ver qué podemos sacar de conclusiones. Vale, luego te tiro un poco del hilo por aquí, pero antes, ahora me ha venido a la cabeza una pregunta y repasando también la entrevista que hicimos con Esther en el episodio 2 si no recuerdo mal. Eh, claro, es lo que tú has dicho, los estudios se basan en lo que dicen los libros, en ciclos de calendario, pero luego tú vas al deporte profesional y los 28 días no existen. Estos 28 días no existen, son 2 meses, 3 meses, y depende de la disciplina deportiva, que eso sí que he podido hablar con alguna deportista de resistencia durante el periodo de competitivo, que puede durar no sé cuántos meses o no sé cuántos años, no tienen la menstruación o no tienen o no sangran, porque a lo mejor eso desconozco un poco, aquí sí que me pierdo un poco, no sé si tienen la menstruación pero sin sangrar o realmente es que no la tienen. Porque lo que dice en este calendario es lo que tú dices. Si yo hago una investigación basada en calendario de 28 días, el deportista profesional, eso no es real en este caso. Ese es uno de las grandes preguntas o interrogantes que hay, ¿no? Es decir, la teoría nos dice que la normalidad de un ciclo menstrual que no es sangrado, sino el ciclo menstrual completo, puede ser entre 21 y 35 días. Eso es la teoría. Los libros y los dibujitos fantásticos y maravillosos nos separan, ¿no? El ciclo menstrual en 7 fases, actualmente se habla de 7 fases, de 28 días. Y cada una de esas fases tiene una duración teórica. Sería maravilloso que todas aquellas deportistas a las que queremos valorar tuvieran 28 días, porque te facilita la vida. Pero viajes, competiciones, estrés, alimentación, todo eso son factores externos que te pueden afectar tu ciclo hormonal, que no deja de ser un eje que empieza en el hipotálamo, la hipófisis y luego en los ovarios. Ese eje se puede ver alterado por muchos factores externos. Con lo cual, cuando tú vas a hacer esa valoración y hay una deportista que te dice, no, es que yo no tengo la regla o el sangrado desde hace 3 meses, 4 meses. A mí me importa, en ese momento me importa muy poco el rendimiento y me importa muy poco qué puedo sacar. A mí lo que me importa es por qué no tienes la regla y han pasado 3 meses. O sea, hay que buscar ese factor el por qué no tienes la regla. Porque en ocasiones puede ser una menorrea secundaria a factores que pueden tener solución, pero hay otros que no. Puede haber una patología que desconocíamos y hay que poner en marcha todo lo que es, ¿no?, la parte médica para saber cuál es el problema. Entonces, por eso hablo de salud. O sea, la parte de investigación y rendimiento es básica, pero como bien tú dices, no todo es fantástico y teórica, la teoría se puede aplicar. Y cuando llegamos a ese punto es decir, ostras, ¿por qué está pasando esto? Y de hecho nos hemos encontrado en el estudio casos de
Parecía que todo era normal, pero resulta que no. Y ha sido una sorpresa incluso para nosotros, porque en calendario todo era normal, pero una vez bajada la realidad, la hormona me dice otra cosa, ¿no? Y entonces, evidentemente, ¿cómo vas a aplicar todas aquellas cosas que se dicen? Según la fase del ciclo menstrual, hay más riesgo de lesión, hay entrenamiento de una manera o de otro, si la realidad es completamente diferente. Y ahí entra ese conocimiento individualizado. Y esa palabra también es muy importante. Intentar individualizar, aunque sean grupos, aunque sean deportes de equipo. Existe aquellos grupos donde parece que todas se ponen de acuerdo, ¿no? Y parece que todas tienen la regla durante los mismos días, que eso sucede, pero igualmente si alguna de ellas tiene una característica individual determinada, hay que ver, hay que indagar, hay que estudiar, porque puede haber una patología detrás de eso, como puede ser el síndrome de REDS, el de Relative Energy Deficiency in Sport, que hay esa alteración en, en el equilibrio energético que puede cursar con amenorrea y podría ser una de las causas, ¿no? Pues todo eso hay que mirarlo. Y hablando de realidades, ¿realmente se toman decisiones en base al estado o la fase del ciclo menstrual de una mujer en función? Porque entiendo hay una fase que, pues, que tiene más dolor, la mujer que puede tener más dolor, y si coincide con días o horas cerca de partido, entiendo en un entrenamiento quizá hay más margen de maniobra, pero cuando se acerca un partido, ¿cómo se gestiona esto? ¿Qué es lo que se suele hacer? Vale. Volvemos a la individualización en ese caso, ¿no? Aquí, primero yo te diría que hay que conocer a la deportista y si es la primera vez que la ves o no la has visto antes, intentar averiguar un poquito más. Y si ya sabes de qué va, también ya te ayuda, ¿no? Porque ya sabes. Y una de las cosas que a mí me ha gustado siempre que he trabajado con mujeres en deporte de élite, sobre todo, es ser cercana en el sentido de que no hubiera tabú a la hora de hablar. Entonces, si ellas te permiten, ¿no? Conocer su calendario, saber cómo es esa situación, tú ya te vas a enfrentar a esa situación de una manera muy diferente. Puedes ir preparando y acompañando, otra vez la misma palabra, a esa persona, pero puede ser que venga la regla y tenga la regla un día antes de una final, de un partido muy importante. Bueno, si sabes que hay un tipo de medicación que le va bien, y no es doping, evidentemente, pues vamos a utilizar esa solución. Y eso se hace. Es decir, en más de una ocasión, es decir, mañana tenemos o esta tarde tenemos un partido importante y me encuentro fatal. Bueno, pues vamos a utilizar todos los recursos terapéuticos que sabemos que a ti te funcionan y los ponemos toda la carne en el asador. Yo, por suerte, no me he encontrado en ninguna situación en el que no haya funcionado, pero ser complejo, sí, porque tienes que tomar unas decisiones quizá un poquito rápido, de decir, bueno, pues te voy a dar esto y vamos a por ello y a ver cómo te encuentras. Pero es igual de importante, Xavi, aquí creo que también es importante implicar al resto de personal. En este caso, al entrenador o al staff, que ellos y ellas sean conscientes de que puede haber alguien que tiene pues dismenorreas, ¿no? Dolores relacionados con la menstruación, y puede ser que nos encontremos en un momento un poco de pánico, ¿no? Por decir, ostras, es que se encuentra mal y no va a poder salir de titular, o quizá necesitamos darle un poquito más de margen. No tiene que ser un tabú hablar de estos temas. Debemos poder ofrecer solución tanto terapéutica como de la realidad del partido o de la competición, hablándolo todo el equipo. Me aprovecho a que has lanzado luego hablaremos de temas tabúes, sobre todo en deportistas que no son profesionales, pero lo hablaremos luego. Pero ahora que has dicho el tema del entrenador, sí que lo considero importante, ya no solo en deportes colectivos, no puede ser en este caso un poco el foco de este podcast, que es en deportes de resistencia también.
El hecho, tú cómo ves la figura, la evolución de la figura del entrenador en deportistas femeninas en este sentido, es decir, no solo tu experiencia, sino un poco lo que hayas podido ver, realmente tienen, porque sí que es cierto, por ejemplo, en el fútbol, la realidad sí que ves cada vez hay más entrenadoras, pero la mayoría siguen siendo entrenadores masculinos. Un entrenador es mucho más fácil y entra de cabeza a entender lo que está sucediendo, pero un entrenador masculino yo creo que le cuesta un poco más entender realmente lo que está sucediendo allí y por qué tiene que cambiar. Realmente la evolución del entrenador está empatizando cada vez más con estas situaciones. Yo he tenido la suerte hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy, en el que he sido muy sincera y muy directa eh, en que es un tema natural. Es decir, el no tener la regla no es natural y por tanto hay que ver que hay una patología o no, pero hay una razón por no tenerla. Pero si yo la tengo y esa persona, ese hombre, tiene una madre, o igual tiene una hermana, o tiene una mujer, o tiene una tía, o tiene, ¿no? Que han tenido la regla, por eso está él ahí, y puede haber alguna cosa que pueda afectar. Esa empatización, a veces quizá esa parte de empatía quizá puede costar un poquito más, pero si además lo sabes entremezclar con el tema de salud y rendimiento, la cosa funciona rápido, porque vas a su terreno. O sea, tienes que ser lo suficientemente empática tú también para trasladar esa información. O sea, tienes a una deportista que igual en un momento determinado no puede rendir o no te va a ofrecer su mejor versión porque tiene un problema de salud, al que tú evidentemente vas a intentar poner remedio, pero que él tiene que saberlo. Que le pueda costar más o menos. Bueno, también hay un tema social, ¿no? Alrededor de, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, bueno, va, que puede, que tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, que no es mi caso, ¿eh? Que yo insisto que no me he encontrado con, ¿no?, ningún perfil que haya respondido así, pero que puede ser que lo haya, y entonces tienes que ir con toda la información real de lo que pasa, porque podría suceder que te encuentres en una situación, como digo, de un partido importante y en ese momento le apareces con esa información y esa persona tampoco la ha tenido nunca. Y dice, ¿cómo que ahora le pasa? Pues resulta que es que sí, le pasa. Por tanto, yo creo que, o yo he intentado siempre que hemos tenido o he trabajado con entrenadores, en cuanto he podido, hacer algún tipo de charla, hacer divulgación, coger al staff y explicarles. Y he tenido suerte de encontrarme a gente que lo ha comprendido, que evidentemente te puede fastidiar que alguien se encuentre mal en un momento determinado, pero ¿y si tiene migraña? Si es una persona que tiene migraña y ese día tiene una crisis de migraña, ¿qué vas a decirle? Que no, es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Por tanto, creo que es importante la parte de educación. Y ahí déjame decirte que, por ejemplo, yo soy parte del Comité de Expertos de Salud Femenina en UEFA y una de las cosas que está haciendo UEFA también es intentar llegar a la parte educacional, ¿no? También, o sea, intentar fomentar esa parte de educación desde categorías pequeñitas, ¿no? Y es una cosa de la que estamos trabajando desde UEFA, porque si tú coges a entrenadores en categorías inferiores del deporte que sea y van a ir subiendo, cuando acompañas, cuando llegan arriba o no, o estando abajo, se va a hacer un trabajo que ellos ya tienen esa información. La podrán utilizar mejor o peor, pero esa información ya la tienen. Creo que al final todo lo que sea educación va a ayudar al trabajo de esa persona. Y yo creo que esto es súper interesante y no sé especialmente para aquellos entrenadores que de aquí de otras disciplinas, como pueden ser los que escuchen este episodio, ¿nos puedes compartir alguna propuesta, alguna idea de lo que estáis haciendo? Porque al final la UEFA es un organismo con más recursos económicos que del promedio,
pero entiendo que estas propuestas irán un poco enfocadas para aquellos clubes pequeños, amateurs, que no tengan estos recursos, y esto seguramente sí que podrán coger ideas, por ejemplo, otras federaciones, ya sea de atletismo, de ciclismo, de triatlón, de baloncesto, de lo que sea. Al final es explicar qué es el ciclo menstrual y qué afectaciones puede tener a nivel de salud, ¿no? Evidentemente, luego hay quien busca el rendimiento, el quien busca el riesgo de lesión, todas esas cosas que pueden ir más enfocadas a la parte más profesional. Pero conocer qué es el ciclo menstrual y qué puede pasar alrededor del ciclo menstrual, que no debe ser un tabú para nada, porque al final yo lo que veo, y por lo menos así lo vivo, las chicas jóvenes y las más pequeñitas hablan entre ellas y entras en un vestuario del deporte que sea y una necesita un tampón o necesita una compresa y se lo pide a su compañera sin ningún tipo de pudor ni problema. Y eso quizá hace años no pasaba, ¿no? Con lo cual, eso debe ser o debe trasladarse a ese entrenador para que conozca esa, esa necesidad que puede tener un atleta, una deportista en un momento determinado. O sea, al final es poner las bases, que se sepa lo que es y que puede suceder si una deportista pues tiene una dismenorrea o tiene dolores, ¿no? En ese momento. Pero aquí, sobre todo, es muy importante el mensaje que estás lanzando hacia los entrenadores que están trabajando con deportistas femeninas en edad, vamos a decir, menores de edad, ¿vale? Que a lo mejor pueden tener más vergüenza o les cuesta más verbalizar esta situación a su entrenador, que inicialmente pues no será una persona de la máxima confianza, como pueden ser sus amigas de vestuario, como has dicho, o sus padres. ¿Cómo? Al final es muy fácil decirlo, bueno, tienes que acercar, tienes que explicarle, el entrenador tiene que comprender. El entrenador tiene que hacer un esfuerzo de entender con qué tipo de población está trabajando. Y en otro caso, la deportista, ¿podrías dar algún, no sé, no sé si consejo o alguna idea de cómo aquellas deportistas que quizás sean más vergonzosas les cueste más hablar con el entrenador de estos temas? ¿Algún consejo que para entrar en esto? Mira, hace unos meses me pidieron hacer un reportaje para la televisión con niñas de 13 a 15 años hablando de este tema. Y más o menos tú ya sabes por dónde va, cómo te van a responder, ¿no? Pero ellas mismas ves la frescura y la tranquilidad con la que lo hablan. Y si no, una de ellas decía, bueno, si yo tengo un poquito de vergüenza, pues voy con otra compañera que le dé menos vergüenza y vamos las dos y se lo explicamos, ¿no? Porque al final la otra como que ya va como más tranquila y lo puede explicar. Y de hecho, preguntas que le hacían a las niñas, ¿no? Les decían, bueno, y si tú estás compitiendo y llevas un pantalón más estrecho o de un color más clarito y tienes miedo a que se te manche o no, porque, y eso pasó, mira, la selección nacional de Inglaterra, England, pidió el cambio de pantalón, que iban con pantalón blanco y le pidió a su marca comercial que lo hiciera azul porque no se sentían cómodas ir vestidas todas de blanco y pasó y se cambió, ¿no? Con lo cual, pues ellas hablaban de este tema y al final una le decía a la otra, y vamos juntas y se lo comentamos al entrenador. O sea, evidentemente siempre puede haber aquella, ¿no? Más vergonzosa o No, que... pero esto es un muy buen tip. O sea, a mí ni se me había pasado por la cabeza. Al final, ir con tu compañera más extrovertida, oye, Sí. apoyarte de una amiga para ir las dos y al menos romper esa primera conversación. Porque luego la segunda y la tercera entiendo que ya quizás son más fáciles. Esa primera conversación, entonces, yo creo que esto es un muy buen tip. Ellas mismas se apañan, ¿eh? Ya te digo yo que nosotros evidentemente, y ese día que estábamos con ellas, hablábamos de cosas y me explicaban, pues a mí me molesta esto o a mí me duele más aquí, o digo, pero esto lo comentáis, dice, bueno, es que entre nosotras sí. Entonces, claro, como es entre nosotras sí, y estábamos hablando de un equipo, pero bueno, claro, si es un deporte individual, pues quizá ahí puede ser que si es más pequeñita la madre ayude también, ¿no? O el padre, o sea, si ella tiene vergüenza, que sea a través de tutor o madre o padre que lo pueda hablar,
Porque aquí también creo que es importante que a veces siempre decimos las madres, no, no, y los padres igual. O sea, padre y madre al final son los progenitores. Quizá el padre no está tan enterado, porque a veces pasa, ¿no? Y nosotras somos las que nos acercamos más, pero bueno, si la niña tiene esa vergüenza y necesita de ayuda, oye, tanto vale un padre como una madre. O sea Sí, sí, que debería de valer lo mismo, aunque es cierto que pues, en este caso, pues por proximidad, pues, quizá acuden más a la madre. Y ahora, mira, me has venido a la cabeza, no lo tenía ni pensado, pero me ha venido a la cabeza de cuando yo estaba estudiando la carrera de INEF, que entrenaba a un equipo femenino de baloncesto de edad infantil, 12 13 años. Y ahora me ha venido a la cabeza de que solo había una jugadora, pero pues, siempre era la misma, la única que era capaz de expresarme cuando tenía un mal día porque le venía la regla y tal, y yo por mi manera de ser como soy, simplemente le decía, si quieres descansar, descansa. Tampoco sabía cómo gestionarlo, nadie me había enseñado nada en este sentido. Pero ella sabía que aquí venían a pasárselo bien y no la iba a forzar a nada. Pero sí que ahora recuerdo de 12 14 jugadoras que tenía durante todo el año, no sé si era casualidad o no, pero solo había una jugadora, dos quizá, que me expresaban en los días cuando tenían la regla con esas edades. También es cierto que es justo cuando la están empezando a tener. Me ha venido a la cabeza y eran buenos recuerdos, pero aparte lo recuerdo con... Tengo buenos recuerdos de esta etapa allí. yo creo que es importante que el entrenador o la entrenadora incluso pueda hablarlo sin problema, es decir, que él tome la iniciativa también, decir, oye, si algún día le pasa esto, que no tenga problema de hablar conmigo. Porque igual que a una le puede doler un día el tobillo y evidentemente ese día no habrá problema por comentarlo, me duele el tobillo, pues eso es lo mismo, o sea, que el mismo entrenador rompa la barrera y sea él el primero que lo dice. Quizá ese día Ujú. ellas se ponen todas rojas, ¿no? Ese día como diciendo, ¿de qué va? Porque una de las cosas que a mí me gusta mucho es divulgar. Yo hago mucha divulgación también. Y a la base, es decir, recuerdo hace pocos meses que me fui a una academia de baile, que dices, todas son chicas, que además, pues el tipo de ropa que llevan, ¿no? Que llevan maillots y por tanto el cuerpo se ve, ¿no? Y no se pueden esconder mucho debajo de un pantalón, o se ve. Eh, las más pequeñitas, que aún no tenían la regla, ya empezaban a preguntar, ¿y esto para qué sirve? Y no, y una se dejaba el tampón y el otro miraba la compresa y la otra tal. Claro, en este caso, eh, imagínate, van solo con un maillot. Depende del tipo de baile que hagan y cuando levantan la pierna, no es un pantalón blanco o no blanco, no, no, o sea, es un maillot que no te deja mucho a la imaginación, ¿no? Lo hablan con tal normalidad y lo tienen tan metido en su cabeza que a veces yo pienso, ostras, este tipo de persona que lo tiene tan eh, adaptado a su día a día, podría ser alguien que se lo explique a otras que quizá pues no lo tienen tan pensado sin tabús, ¿no? Y tan naturalizado en ese sentido, aunque Ujú. te tengo que decir que cada vez son más las que hablan sin problema. Vale, nos quedan 3 4 minutitos porque la cosa se está alargando mucho y seguramente nos quedarán temas a hablar de todo lo que te propuse. Ya lo dejaremos para más adelante en un futuro, pero sí que quiero abordar un tema que yo consideraría es otro tema tabú, como es el embarazo, ¿vale? Pues claro, no sé ni cómo, he intentado preparar un poco cómo enfocar, pero al final, una deportista profesional, ¿cómo gestiona este dentro de su vida, Porque ya no solo cuando está embarazada, sino a la hora de planteárselo, de vivirlo, el posparto, su vida después de tener un hijo o hija. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? ¿Cómo se afronta esto en el deporte profesional? Mira, volvemos a utilizar la pregunta de acompañar, ¿no? En este caso, hay quien te pregunta antes de quedarse embarazada cómo lo podríamos o cómo se puede hacer, ¿no? Cómo se va a hacer esa gestión, porque si es una deportista profesional en un deporte individual lo puedes hacer de una manera, si es en un deporte colectivo debe ser de otra manera totalmente diferente, ¿no? Pero yo te diría así, grandes titulares.
Un embarazo no dura solo los 9 meses si llega a término, sino que en ocasiones es un poquito el pre, si está pues pensando en quedarse embarazada y necesita alguna ayuda, pues ese pre lo tienes que tener en cuenta, el embarazo y el posparto. Todo eso es una línea. Evidentemente pueden haber fluctuaciones, porque no sabes si va a durar 9 meses el parto, 8 y medio, o a llegar hasta el parto, pero tienes que acompañar. Y ese acompañamiento tanto es en salud como en entrenamiento. Y ese entrenamiento no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Y eso es una de las cosas que se está trabajando ahora más. Hay bastantes profesionales que están saliendo en publicaciones nuevas de cómo hacer, sobre todo a nivel del mundo del running. Focaliza mucho el tema de embarazo y la vuelta al posparto, sobre todo con un tema de suelo pélvico, que es básico y esencial. O sea, trabajar ese suelo pélvico para un buen parto y un posparto adecuado es esencial. Y entonces ahí entra ya toda la parte de cómo ya voy a volver, cómo va a ser mi rendimiento cuando vuelva, porque claro, es una de las grandísimas preguntas que te hacen las deportistas. Yo voy a volver igual que antes, como estaba, que cuando tenga a mi hijo, porque hay que tener en cuenta que el día que ellas vuelven, estábamos hablando de que van a tener a una criaturita a la que habrá que cuidar. Si deciden dar el pecho, eso hay que tenerlo en cuenta. Si deciden viajar, ¿cómo se va a hacer? Hemos visto situaciones, y esto está publicado en los medios y no doy ninguna noticia bomba, de que hay sponsors que han dejado de sponsorizar a deportistas porque se han quedado embarazadas y eso es un factor económico muy importante para ellas. Por tanto, ahí también no solo estamos hablando de salud física, sino la salud mental de todo lo que puede ir sucediendo asociado a otros factores que en muchísimas ocasiones van alrededor. Por tanto, eh, instituciones y profesionales tenemos que aprender mucho todavía, pero que tenemos que ver un 360 en un embarazo. Vale, perfecto, Eva. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir profundizando sobre este tema. Yo te invitaré, yo te lanzaré el anzuelo seguramente en verano, pasado verano, para que te vuelvas a pasar y profundizar más sobre este tema, porque creo que es un tema muy importante a tratar, a normalizar, que al final es un tema que no está normalizado y que se debería de normalizar. Y me gustaría profundizar más sobre este tema, ¿vale? Pero esto lo dejaríamos para más adelante si aceptaras la invitación. Y como sabes, pues muy agradecido porque estés por aquí, por todo lo que nos has contado. A ti por contar con mi presencia y creo que sí que aceptaré esa invitación. Muchísimas gracias, Eva. Hasta la A ti, próxima. Xavi. Bueno, se nos han quedado algunos temas en el tintero. Nos hemos emplazado para más adelante, así que suscríbete y activa la campanilla para cuando salga una actualización de la entrevista. Y si te ha gustado, crees que hay personas que pueden estar interesadas en esta entrevista, te recomiendo que lo compartas con ellas. Hasta la próxima.